La clase de hoy va a ser de cómo realmente nosotros podemos pasar los componentes que ya tenemos en Adobe XD a lo que sería Android Studio para ya generar lo que sería la aplicación. De Android Studio como tal no voy a dar explicación porque creo que ya lo han manejado, ya saben cómo crear un intent, cómo crear un botón, pasar a otra ventana. Lo que nos interesa ahorita sería cómo pasar los elementos que ya tenemos diseñados. Entonces voy a abrir ahorita Adobe XD y voy a seleccionar en este caso un proyecto que ya tenga, el que sea, no importa. Entonces el que ya están trabajando. Entonces voy a hacer, por ejemplo, este que está aquí. Dejen que cargue. Supongamos que es este, ¿no? Y aquí voy a crear otra mesa de trabajo. Para este no, era para un iPhone 6, 7, entonces este. Además que este era el Plus y este el SE. Bueno, no importa. Y aquí pues ya recordemos que podemos colocar todos los componentes que nosotros queramos. Aquí voy a poner uno de UV Faces. Voy a seleccionar aquí un rectángulo. Y lo voy a poner aquí de este. Y que se aplique alguno por ahí. Puedo tener textos, puedo tener lo que yo necesite, ya que ya está todo diseñado. Sí, el fondo, formas, todo lo que tú necesites. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cada uno de los elementos que me interesa ya, que ya están terminados, lo que voy a hacer es seleccionarlo, en este caso, este que tengo seleccionado aquí. Y en la parte de abajo viene una parte que dice marcar para exportación. Esto lo que hace es que los elementos que yo ya marqué los voy a poder exportar para después pasarlos al proyecto de Android Studio. Entonces este elemento lo voy a marcar aquí como exportación, no importa en cuál mesa de trabajo esté. Por ejemplo, aquí este círculo también lo necesito, entonces aquí le voy a decir marcar para exportación. Todos los elementos que yo quiera los tengo que marcar para exportación. Si este texto lo quiero exportar, también lo tengo que poner aquí como marcar para exportación. Todo lo que yo quiera meter en Android Studio, pues entonces tengo que seleccionarlo y marcarlo como exportación. Aquí donde están los layers, que sería en esta parte, aquí me dice cuáles son los que ya están marcados para exportación. Vean que está marcado este, está marcado este. Si selecciono esta mesa de trabajo, pues está marcado este. Es el único elemento que tengo, pero si hubiera más elementos, pues le va a aparecer esta flechita que está aquí. Entonces aquí ya se fijan, va a exportar esta y va a exportar esta. Desde aquí, si no quiero ir, por ejemplo, seleccionar aquí y marcar la casilla que está hasta acá porque se me hace muy lejos, pues lo que tengo que hacer es, por ejemplo, aquí donde dice otro texto, que sería el que está aquí abajo, simplemente le doy aquí y listo, ya está marcado para exportación. Entonces, los que estén marcados para exportación se les va a aparecer este símbolo que está aquí. Si ya no lo quiero marcar para exportarlo, pues simplemente le vuelvo a dar clic y desaparece ese símbolo. Entonces aquí lo importante es que deben estar marcados los elementos que se van a exportar. Pero como ustedes tienen prácticamente ya toda su interfaz diseñada y ya está toda acomodada, pues prácticamente lo que van a hacer es seleccionar todos los elementos para exportación de cada una de las mesas. Obviamente el que no quieras no, el que tú digas no lo quiero exportar, pues ese no. Pero el que si tú quieres exportarlo lo vas a tener que marcar aquí. Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta y es sumamente importante son los nombres. Porque hasta ahorita no le hemos dado nombre, simplemente, por ejemplo, este texto que está aquí, pues vean que se llama ejemplo de un texto, bla, 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 o sea, todo lo que contiene aquí. Y ese no es un nombre aceptado por Android Studio. Recordemos que Android tiene unas políticas de nombres de elementos que debemos respetar. Entonces, si yo coloco este nombre o no le coloco nombre, pues me lo va a poner con este nombre sote así gigante que no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es cambiarle el nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner párrafo 1, así de facilito. Recuerden que lo interesante cuando nosotros metemos, por ejemplo, imágenes, Android Studio o algo por el estilo es que deben empezar con minúscula, no se aceptan símbolos especiales ni espacios. Entonces,
hay que cambiarle todos estos nombres para que tengan un nombre adecuado. Por ejemplo, este que voy a marcar ya dice párrafo 1, entonces está bien. Este que dice elipse empieza con mayúscula y tiene un espacio, me va a marcar un error. Entonces lo que tengo que hacer aquí es cambiar nombre y ponerle aquí elipse 2. Este dice otro texto, entonces lo voy a tener que cambiar de nombre para ponerle otro texto. Puedo ponerle guión bajo si quiero, pero no se permiten espacios. Yo lo voy a poner así, otro texto. Y también en esta mesa de trabajo de acá está uno que dice elipse espacio 3. Entonces aquí también le voy a tener que cambiar el nombre para que diga elipse 3. Listo. Entonces todo eso lo tengo que hacer con todos los elementos que se van a exportar. ¿Por qué? Porque si no, no van a corresponder con los nombres. Entonces aquí, por ejemplo, ahorita voy a hacer pruebas de exportación. Voy a seleccionar primero este. Le voy a dar aquí archivo y aquí viene, dice exportar. Puedo exportar lo seleccionado, es decir, aquí cuando está seleccionado, pues solamente va a exportar este que está aquí. No va a exportar todo lo que yo tenga marcado. Todas las mesas de trabajo, pues es independientemente si está marcado o no está marcado, se va a exportar. Pero los nombres pues no van a corresponder. Por ejemplo, si yo este elemento que está aquí, yo no lo quería exportar y ni siquiera le cambié el nombre, pues cuando le dé aquí en exportar todas las mesas de trabajo, también me va a exportar esto con ese nombre raro que le dejé ahí o con el nombre que no le cambié. Si le doy aquí exportar lote, solamente se va a exportar de todas las mesas de trabajo todos los que estén marcados como exportación. Los que no están marcados como exportación, esos no se van a exportar, esos no van a aparecer, esos no se van a enviar. Entonces aquí una vez que yo ya marqué los que sí quiero, pues lo más conveniente sería darle aquí exportar lote. Cuando yo le digo exportar lote, me va a preguntar a dónde los quiero mandar. Entonces aquí lo que voy a hacer es generar aquí en descargas una nueva carpeta que se va a llamar assets para tenerlo todo organizado. Entonces aquí me lo va a generar, me va a decir, ¿para qué lo quieres exportar? Si lo quieres para diseño, si lo quieres para web, si lo quieres para iOS o si lo quieres para Android. Entonces, y también puedes elegir el formato. Puede ser un formato de tipo PDF, JPG, SVG, que sería vectorial, o PNG. Aquí ya sería cuestión de lo que tú necesites. Yo ahorita lo voy a dejar como PNG, pero puede ser cualquier tipo de elemento que tú quieras. Si decimos, por ejemplo, para web, pues simplemente me va a decir en qué porcentaje está diseñado. Es decir, 1X es así como está, así se pasa. Si le pongo aquí a 2X, pues entonces significa que los elementos son más grandes y los tiene que ajustar. Si lo digo para iOS, pues simplemente se exportarán en 1X, en 2X y en 3X porque depende del tipo de elemento. Recuerden que tenemos, por ejemplo, 6, 7 y 8. Entonces aquí me va a decir, pues para la 6 es a 1, para la 7 es a 2 y para el S es a 3. O ya ahí revisas cuáles serán las proporciones. Para Android, como tal, me dice en qué resolución fue diseñado. Recordemos que Android tiene un sistema selectivo a la hora de cargar los recursos en la aplicación. Y tiene, por ejemplo, LDPI, que sería un celular que tiene una resolución muy baja. MDPI para una resolución media. HDPI para una resolución de 720, que sería un HD. XHDPI para una resolución más grande que HD, es decir, una tableta o un dispositivo que tenga una mejor pantalla. XHDPI es para un teléfono que tenga una pantalla muy grande, que en realidad esto ya es como para tabletas. Y el XXHDPI para computadoras o tabletas que tienen una resolución muy alta. Entonces aquí todos estos elementos que están aquí me los va a generar. Pero yo le tengo que decir en qué elemento fueron diseñados. Y pues generalmente los están diseñados al 100%. Entonces aquí le voy a dejar 100%. Selecciono la carpeta Assets y le voy a dar aquí Exportar. Entonces cuando yo le dé Exportar me va a generar la carpeta que está aquí en Assets. Y cuando vea aquí adentro ya me dejó las diferentes resoluciones de estas versiones. Por ejemplo, en el LDPI tengo el elipse 2, el elipse 3, el otro texto y el párrafo 1. En XXHDPI también está, pero vean la diferencia. Mientras que en una resolución muy baja esto pesa 9 kilobytes, esto ya pesa 28 kilobytes en una resolución más alta. Mientras que esta imagen pesa 86 para un
celular pues ya muy viejito, pues, y lo puedo mostrar, esta ya aquí ya pesa 119. Entonces, mientras las imágenes crezcan en resolución, pues van a ser más pesadas. Obviamente esto pues 119 kilobytes no es mucho, ¿no? Pero depende de la imagen, porque aquí está pequeñita. Si le hago una imagen más grande, pues obviamente va a pesar mucho más. Y pues la resolución también va a influir. Ahora, lo importante aquí va a ser lo siguiente. Cuando nosotros tengamos aquí esto, pues significa que ya tengo todas las resoluciones. Miren, tengo en XXHDPI, la tengo en HDPI, la tengo en MDPI, la tengo en LDPI, que sería como que la más baja de resolución. Aquí pues se ve así, por ejemplo, vean que si la hago grande se empieza a pixelear mucho, porque es para dispositivos que tienen una pantalla muy mala. Entonces al final de cuentas pues no ocupo que tenga una alta calidad, porque no se va a ver en esa calidad, se va a ver en un celular que tiene píxeles muy grandes. Pero ya cuando la veo en XXHDPI, déjame abrirla porque aquí estoy viendo de una forma diferente. Esta imagen pues digamos que se va a ver así, en ese tamaño, que es como fue diseñada, y pues realmente se alcanza a ver bien. Entonces aquí depende la resolución que nosotros estemos utilizando, es la que va a cargar Android dependiendo del dispositivo donde se esté corriendo. Pero ya tengo todo esto, incluyendo el texto, el párrafo, ya así como lo dejé, con tal cual está. Entonces estos elementos que ya están aquí, pues los voy a poder meter a Android Studio. Estos serían las imágenes. Hay elementos, por ejemplo, como estos textos que están aquí, que a veces no es conveniente, por ejemplo, pues ponerlo como imagen, porque en realidad es un texto. Y si se requiere cambiar algo, pues tendría que editar la imagen en lugar de pues simplemente borrarle la palabra que está mal o cambiar la palabra. Entonces, estos elementos a veces no es recomendable que los pongamos en imagen. Sin embargo, como es solamente una maquetación, no es realmente la aplicación final, pues podrías utilizar lo que sería la imagen en lugar del texto. Pero si quieres hacerlo de forma correcta, esto hay que exportar lo que serían los colores. Entonces, aquí donde tenemos los elementos en las mesas de trabajo, pues aquí también podríamos exportar lo que serían los colores, y los estilos de carácter ya están definidos aquí. Entonces aquí yo podría hacer uso, por ejemplo, de la exportación de estos elementos, pero si se fijan, estos elementos no tienen aquí una opción que diga marcar para exportación, es decir, este no me lo va a exportar, este no me lo va a marcar para poder exportarlo de esta forma. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos aquí a componentes y vemos aquí todos los complementos que hay uno que se llama Color to Code Converter, que sería este que está aquí. Hay uno que se llama también, a ver, déjame ver, que se llama Export. A ver, está por aquí. Advanced Export, creo que es este. Hay varios exportadores que se pueden utilizar. Yo voy a utilizar este. Lo voy a instalar. Ya está instalado. Entonces aquí cuando yo selecciono aquí le voy a decir que es a Android Color Values para que me exporte los colores. Y dice aquí ya está la exportación de colores de Android está ahora disponible en el clipboard, dice aquí. Entonces, a ver, déjame aquí ver. Text, edit. Nuevo. Y estos serían los colores que ya están exportados. Entonces estos elementos ya los podría utilizar. Vean cómo aquí me pone color color primario. ¿Por qué? Porque así están los nombres que yo ya también definí acá, ¿no? Como no le puse, dice aquí color primario, pues aquí me pone aquí color primario. Y como al otro no le puse, pues dice color assets 2. Aquí también lo ideal sería que nosotros podamos cambiar de nombre. Por ejemplo, aquí cambiar de nombre y ponemos aquí principal, por ejemplo, o primario. Y este de acá, que también le voy a cambiar el nombre, se llame secundario. Ahora sí, cuando regreso aquí a los complementos y le digo que me dé los colores y los pego aquí en mi blog,
vean que ya dice color primario y color secundario de forma acomodada, de forma adecuada. Entonces, el hecho de colocar los nombres directamente aquí de forma adecuada, pues me permite que avance más rápido a la hora de estar trabajando. Entonces, ahorita ya exporté lo que serían los colores y ya también exporté lo que serían todas las imágenes, todos los elementos que ya están definidos ahí. Aquí también se puede exportar a diferentes elementos, ¿no? A CSS y a otros elementos, pero ahorita lo que me interesaba era eso. Entonces, ahora lo que sigue, pues es irme a Android Studio. Entonces voy a generar aquí un nuevo proyecto, aquí New Project. Pues lo voy a generar en blanco porque yo ya tengo todos los elementos. Aquí yo no selecciono Kotlin, yo selecciono Java, que es el que generalmente trabajo. Y le voy a dar aquí, bueno, un nombre. Voy a poner aquí, no sé, ejemplo. No lo voy a poner aquí. Entonces le voy a dar aquí Finish. Y acá donde quedó. A ver, Open Project. Acá está. Estaba trabajando. No estaba, pero todavía está trabajando en esta ventana de acá. Entonces aquí está trabajando con Android, está creando el proyecto. Ahorita que termine ya podemos agregarle lo que serían las imágenes y todos los elementos. Pero bueno, mientras eso está trabajando, déjenme cerrar este anterior que ya no lo ocupo. Cerré el bueno. File, open. Cerré el que no era. Por ejemplo, uno, open. De acá es el que quería cerrar. Ciérrate, César. Y es el que está trabajando. Ahorita está descargando aquí lo que sería el Gradle para poder generar todas las carpetas y todos los elementos del proyecto. Entonces va a tardar ahí un poquito, espero no dure tanto. Pero entonces me voy a ir a lo siguiente. Para estas carpetas que ya están aquí, que ya definí que son las que voy a estar utilizando, si veo, por ejemplo, dentro de la carpeta que se acaba de crear del proyecto, aquí en Android Studio Projects, aquí ejemplo 1, que es el que acabo de crear, aquí voy a entrar a App, voy a entrar a SRC y voy a entrar a lo que sería Main. Aquí hay una carpeta que se llama Res. En la carpeta Res pues van a estar todos los recursos que yo voy a estar utilizando. Entonces vean aquí cómo en las carpetas que están aquí es donde voy a tener que colocar todos los assets que yo ya tengo definidos. Nada más que necesito que esto termine de cargar. Es dentro de Res, ¿verdad, profe? Sí, dentro de Res. Ya aquí. Está dentro de Res, está todo esto. Dependiendo de la versión de Android que estés utilizando, puede haber una variación en las carpetas. Yo estoy utilizando la versión más nueva, pero si te estás utilizando versiones anteriores, es probable que tengas otras carpetas, pero es muy similar. Bueno, ahorita ya está aquí trabajando el Gradle, ya está indexando las carpetas que ya van a estar aquí. A ver si termina aquí rápido. Creo que ya acabó. Ok, a ver, entonces, aquí por ejemplo, pues me da el Activity Main, que estaría aquí, que está dentro del layout, que es donde vamos a estar trabajando, que sería el Activity Main. Este es el que vamos a tener que diseñar como mi primer pantalla o la pantalla que yo quiera diseñar, igualita a la que yo ya tenga aquí en Adobe XD. Entonces, aquí ya voy a tener que colocar los elementos. Pero ¿cómo coloco esos elementos? El problema es que tengo que agregarlos. Entonces, aquí se fijan en la carpeta Drawer, en la carpeta pintable, pues aquí están todos los elementos que yo puedo arrastrar aquí. Entonces, aquí la opción sería la siguiente. Hay dos formas, o más bien les voy a mostrar dos formas. Yo las defino así, una que no es la ideal y otra que se acerca más a lo que sería lo ideal. Entonces, aquí en Drawer puedo agregar cualquier elemento. Entonces, yo puedo hacerlo de dos formas. Aquí en el Finder, como ya tengo aquí en mi carpeta de assets, por ejemplo, voy a estar trabajando con el HDPI, pues agarro este que dice Ellipse 2
o el de elipse 3, el que sea, y lo que hago es lo jalo, lo arrastro directamente a la carpeta Drawable. Automáticamente aquí, cuando lo suelto, ya me pone aquí que va a ir a la carpeta Drawable y que pues se va a agregar. Entonces le voy a dar aquí refactor para que se agregue. Aquí permitir y ya está aquí. Se fijan, entonces ya la agregué a lo que sería el elemento de los pintables, de los elementos que se pueden mostrar. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es agarrar un image view, colocarlo donde va, donde yo quiero que vaya. Supongamos que va aquí a la mitad. Y luego simplemente aquí en Drawable, pues lo que voy a hacer es seleccionarlo y darle OK. Y listo, eso sería lo que tendría que hacer. Y obviamente pues ya aquí le puedo cambiar el tamaño, le puedo hacer lo que yo quiera. Ya ustedes ven ahí para que se ajuste a donde ustedes quieran. Ahorita no se ajusta, ¿por qué? Porque realmente no he puesto lo que serán los gaps. Aquí si agregamos los elementos, pues directamente ya se va ajustando, ¿no? a los elementos, aunque cambie el contenido. Entonces ya está simple agregar estos elementos aquí sin ningún problema, porque ya simplemente lo arrastro y hago los elementos. Pero esta forma de cargarlos no siempre es la mejor, porque siempre va a cargar la misma resolución, es decir, nada más hay una resolución. Independientemente si tienes un teléfono de muy baja resolución o un teléfono de muy alta resolución, pues siempre cargas la misma resolución. Digamos que cuando tienes un teléfono con muy limitadas prestaciones, tanto en pantalla, memoria y esos elementos, y tú estás cargando imágenes muy grandes, pues el teléfono se va a quejar, es decir, va a empezar a ponerse muy lento porque tiene que cargar imágenes pues que están bien grandes, con un procesador malo, con una memoria mala, con una pantalla mala, y lo único que estamos haciendo es pues generarle más trabajo del que debe. Pero bueno, finalmente funcionará, lento pero funcionará. Ahora, imaginemos lo contrario. Yo agregué aquí las versiones medias, que serían, pues, que aparentemente se ve bien, y que si lo agarro, por ejemplo, en un teléfono de gama pues no tan buena, se ve bien, pero cuando agarro el último iPhone o cuando agarro el último Samsung, cuando agarro el último Xiaomi, que tienen las pantallas muy buenas, pues se ve todo feo, se ve todo pixeleado porque no es la resolución adecuada. Entonces, aquí es necesario que carguemos todas las versiones que tenemos aquí. No solo la mediana, no solo la grande, no solo la pequeña, sino todas. Pero bueno, antes de eso, aquí se fijan, si yo hablo aquí Drawable, pues aquí está el elemento. Entonces, a final de cuentas, no tengo que darle para acá. Simplemente lo que tendré que hacer es agarrar todas estas que están aquí, darle copiar o simplemente pasarlas para acá. Le voy a dar aquí, las paso para acá. Y al pasarlas para acá, de forma automática, de este lado se van a actualizar y ya están aquí, sin ningún problema. Entonces, quiero poner el texto, pues simplemente agarro, como ahorita todas son imágenes, pues agarro otro image view, lo coloco en algún lugar donde yo lo quiera, selecciono, por ejemplo, aquí, que va a ser este texto que está aquí, se llama párrafo 1, le voy a dar OK. Profe, ¿esa pantalla se le abre sola? ¿Cuál pantalla? ¿Para seleccionar las imágenes? Sí, cuando lo seleccionas y lo arrastras te aparece, pero si no te aparece, no importa. Aquí en la parte de abajo hay uno que dice SRC Compact, que lo que va a hacer, por ejemplo, si que está aquí, lo selecciono aquí, más abajo, es uno que se llama SRC. A ver, espérame, vamos a quitar esta cosa que está aquí. Quítate Sésamo. Aquí debe haber una referencia a lo que dice Drawable elipse 3. Pero por ejemplo, si yo quiero que diga otro texto, pues aquí lo que va a hacer, solamente puedo colocar aquí otro texto. Y aquí pues cambia. ¿Sí? Entonces solamente cambiando el SRC, pues cambia la imagen sin ningún problema. ¿Sí, Lomelín? Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, aquí lo voy a regresar a como estaba, simplemente por el hecho de que ya tenía aquí uno que se llamaba elipse, era la 2, o era la 3, no me acuerdo. La 3. ¿Qué es la elipse 2? A ver,
Entonces el circulito y elipse 3 sería la chica, ahí está. Entonces vean cómo pues simplemente voy a ir seleccionando sin ningún problema, no importa si lo arrastro aquí o si simplemente los jalo para acá, da exactamente lo mismo. Pero vuelvo a repetir, esta mecánica, esta forma de trabajo a mí no me agrada porque no se ajusta a las diferentes resoluciones, entonces esta opción podría no ser la ideal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Explico la segunda forma. Ahorita voy a borrar estos Image View que no me interesan. Ahorita, cierrate Sésamo, porque los voy a cambiar. Y voy a quitar estas imágenes de aquí, las voy a regresar a donde estaban, para decir que no estaban ahí, estaban en XHDPI. Las regreso para acá. Entonces, pues obviamente van a desaparecer de aquí. Ahí está. Entonces, la otra opción que tengo es entrar aquí, en vez de entrar a Drawable directamente, entrar a uno que se llama Meetmap. Pero si lo abro aquí, lo veo como una lista, vean que aquí está el HDPI, el MDPI, el XHDPI, el XXHDPI y el XXXHDPI. O sea, todos estos elementos que están aquí son los que se van a cargar dependiendo de la resolución en la que se encuentre corriendo el dispositivo. Entonces, aquí es donde deberíamos ponerlas. Y vean que, por ejemplo, si yo abro aquí, pues hay imágenes que dicen, por ejemplo, Easel Launcher, pero en MDPI también está Easel Launcher, en XHDPI también está Easel Launcher, y van a pesar diferente porque son resoluciones diferentes. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, aquí directamente lo que voy a hacer es pasar a cada uno de estos elementos, que sería MDPI, HDPI, XHDPI y todos los elementos, todos los elementos que están acá. Vean lo que voy a hacer entonces. Entonces, aquí voy a abrir todos estos. Para el LDPI no, porque ese ni aparece. Entonces el LDPI no está, pero los demás sí están. Entonces voy a abrir aquí. Y voy a ir haciendo lo siguiente. En HDPI, lo que hago es, pues entro a lo que sería HDPI, que está, ¿dónde anda? Acá está arriba. Selecciono todos los componentes que están aquí. Y los arrastro aquí a lo que sería HDPI. Acá quiero arrastrar. Ahí está. Entonces lo voy a poner ahí. Vean que en cuanto lo paso aquí, ya no lo estoy pasando a la carpeta Drawable, lo estoy pasando directamente al Meetmap. Entonces aquí hay otra carpeta que se llama Meetmap. Y ya me aparece aquí Easel Launcher, y me aparece Elipse 2 y Elipse 3, pero en HDPI nada más. ¿Sí? Easel Launcher, se fijan aquí, si lo abro, aparece con todas las resoluciones, desde HDPI hasta XXHDPI. Pero lo que sería Elipse 2, Elipse 3, texto, otro texto y párrafo no, porque nada más tengo el HDPI. Entonces, para que aparezcan de forma correcta, digamos, lo que voy a hacer aquí sería pasar todo lo demás. Por ejemplo, el MDPI, que sería todo esto, lo voy a pasar directamente a la carpeta MDPI, que sería esta que está aquí. Entonces ya dentro de MDPI también ya tengo todos esos elementos. Esto ya voy a cerrar. En XHDPI igual voy a seleccionar lo que sería el XHDPI, lo voy a poner en XHDPI, ahí está. Después el XXHDPI también voy a hacer lo mismo, lo selecciono y lo voy a pasar aquí a XXHDPI. Y luego el último, que sería el más grandote, también lo voy a pasar directamente a XXHDPI. Cuando hago esto, vean que ahorita que se acomode aquí el proyecto, ya no me aparece, ojo, ya no me aparece directamente solo uno, sino que ya tengo aquí todas las versiones de Elipse 2. Tengo la versión de HDPI, MDPI, XHDPI, y esto se va a cargar dependiendo del dispositivo que utilices. Entonces, ahora que ya están organizados de acuerdo a la resolución, cuando yo agrego ahora sí mi Image View, me va a preguntar cuál es el que yo quiero colocar. Y andan por aquí, ¿dónde anda? Avatars, backgrounds. A ver, voy a poner aquí, por ejemplo. No sé dónde anda. Bueno, me quedo. Deberían estar y no las veo. Es que acá están. Es en el otro. Aquí está en Drawable. Voy a entrar aquí a Meetmap. Y aquí ya están. Sí, aquí ya están. Estaba yo buscándolas acá en Drawable, pero ya no están en Drawable, están en Meetmap. Entonces aquí ahora sí selecciono, por ejemplo, Elipse 3 y me dice que hay 5 versiones.
¿Por qué? Porque ahí está la versión de XHDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI y XXXHDPI. Vean cómo cuando la seleccioné, de forma automática cambió a la resolución o cambia a la resolución más adecuada. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí otro texto, se ve medio borroso y luego cambia al adecuado, porque va a cargar la textura que le corresponde. Entonces aquí voy a seleccionar elipse 3, le voy a dar aquí OK. Y ¿dónde anda ahí está mi image view. Vean que ya no se ajusta ni se desajusta mi elemento, se ve de forma adecuada porque es la textura que va a cargar. Entonces, cuando yo lo vea en una resolución o un teléfono en una resolución muy baja, me va a cargar la MDPI, que sería la más baja. Cuando yo lo vea en un teléfono mucho más avanzado, pues a lo mejor voy a cargar lo que sería la HDPI o la XHDPI. Y si tiene una super pantalla, a lo mejor va a cargar lo que sería la XXHDPI. Pero siempre va a buscar que se optimicen los recursos y que se vea de la mejor forma posible. Entonces, eso lo conseguimos gracias a poder colocar estos elementos de aquí. A diferencia de si lo colocamos en Drawable, que simplemente es pintable, pero no ajusta la resolución, es decir, no se va a ajustar al elemento que yo estoy realmente diseñando. Entonces, ahora voy a seleccionar otro Image View, por ejemplo aquí, y lo voy a colocar aquí abajo. Y voy a seleccionar ahora, por ejemplo, aquí en Mipmap, voy a seleccionar lo que sería el párrafo. Vean que otra vez cambia y selecciona la ubicación, los elementos correctos. Y al colocar lo que sería ahí el párrafo, ya no tengo que andarle redimensionando los elementos. ¿Por qué? Porque agarra justo la resolución que requiere. Entonces, ¿Profe? Para que le dé como la opción de colocar los elementos, solo le da clic dentro del cuadrito. ¿De cuál cuadrito? Del Image View. No, en cuanto lo arrastro y lo suelto, me pide el elemento. Mira, lo voy a hacer otra vez. Ahí lo estoy arrastrando. En cuanto lo suelto, lo voy a soltar aquí. Ya me aparece aquí que lo seleccione. Entonces aquí pongo otra vez Mipmap. Ok. Y ya aquí selecciono el texto que yo quiera colocar. Vuelvo a repetir, como a Lomelí, si no te aparece y tienes algún detalle, pues simplemente lo seleccionas y te vas a SRC. Y ahí seleccionas el que es. Mira, aquí de todos modos está aquí. Ahora lo único que va a cambiar es que en vez de que dice aquí @Drawable, va a decir @Mipmap. Pero es lo mismo. Sí. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, para mí diseñarlo así como tal, pues no es tan complejo porque directamente ya tengo todos los elementos que ya había yo diseñado acá, pues simplemente los exporto, pero para poder exportarlo deben tener un nombre correcto. Si no tiene un nombre correcto, cuando tú los agregues, aquí el proyecto no va a correr, te va a decir, hay un error en la imagen tal, y es porque el nombre no es correcto, el nombre no está bien, o tiene un espacio, o tiene mayúsculas donde no van, o tiene un símbolo especial, o empieza con un número, o sea, todas esas cuestiones que son realmente del nombre, te las va a marcar aquí cuando tú los copies y no vas a poder correr la aplicación. ¿Por qué no vas a poder correr? Porque te va a marcar un error de imágenes. Las imágenes no corresponden con la forma en la que deben ser nombradas. Entonces hay que tener cuidado. Vean que así quedan mucho más organizadas, pero no solo la parte de organización, sino también la parte de donde se va a cargar el recurso dependiendo de la resolución de la pantalla o los requisitos que me está dando esa pantalla. Entonces, esta es la mejor forma de hacerlo. En cuanto a los colores, vean que aquí tenemos values y hay colores y strings. En los colores, si yo abro aquí colores, aquí ya están definidos los colores que se supone que están por default. Pero recuerden que yo ya había también exportado los que son mis colores. Entonces, lo único que tengo que hacer es copiar esta parte y pegarla aquí, ¿no? Dentro de recursos, la pego y listo, ya tengo mis colores, en mi color primario y mi color secundario. Ya está, ya no tengo nada más que hacerle. Lo voy a guardar y cuando me voy aquí a mi main activity, que sería mi ventana, si yo aquí selecciono este de Hello World, aquí van a cambiar todas las características, recuerden que aquí tengo todos los elementos que puedo mover. Y aquí abajo puedo cambiarle algunos atributos, ¿no? Y puedo cambiarle el background. Y aquí en el background, por ejemplo, si yo lo selecciono, aquí ya puedo tener, aquí en colores, pues ya tengo aquí mi color secundario. Por ejemplo, aquí le voy a dar mi color secundario, le voy a dar OK.
y de forma automática pues ya tiene más que está en transparente, por eso no se ve. Entonces, sí. No, ya cambió. No, no había hecho el cambio. Entonces vean cómo ya está ahí del color justo que es sin ningún problema. Igual puedes llegar aquí a la parte de color y directamente pues ya poner color. Y aquí dice text color, que sería aquí el color que está ahí, pero recordemos que yo ya tengo mi color, entonces aquí ya le voy a poder decir es el color primario, le voy a dar OK, y justo ese color pues va a ser el que se va a colocar ahí sin ningún problema. Vean que ya es un poquito más grande. Entonces hacer los textos y cambiarlos tampoco es tan complicado porque ya tenemos directamente cuál es el color de fondo, ya tenemos cuál es el color de las letras, ya tenemos cuál es el color de resalte, ya tenemos si el botón tiene algún fondo y no quiero exportar la imagen, quiero que sea un botón, entonces puedo agregar el botón y los colores como ya los exporté pues también los puedo ir seleccionando sin ningún problema. ¿Sí? Es muy simple, de hecho, por ejemplo, aquí si selecciono, aquí puedo seleccionar cualquier elemento, recordamos, y directamente puedo ir trabajando con los elementos que yo necesito, ¿sí? Entonces, si el texto no lo quiero colocar así, pues lo que tengo que hacer es colocar un text view y simplemente colocarle los colores que yo ya había definido de este lado y que ya había exportado. Entonces como ya están exportados pues simplemente los pego en la carpeta de colors y directamente ya van a estar disponibles para poder seleccionarlos sin ningún problema desde sus características y no tengo que estar peleando por qué color era, por si se veía bien o si se veía mal, porque ya está diseñado, ya son elementos que solamente voy a incorporar aquí. ¿Alguna duda? Profe, Eu. ¿cómo exportó los colores? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, los colores los exporté de la siguiente forma. Te vas aquí a donde están los elementos activos del documento, cambias los nombres para que sean los nombres adecuados, los nombres que tú realmente vas a querer, porque si no te va a poner color asset X, color asset Y. Entonces aquí cambia los nombres y una vez que ya cambiaste los nombres te vas a ir aquí a complementos y vas a instalar uno que se llama Advanced Export. Le das aquí en más, le das aquí en buscar y le das export. Hay más exportadores si los quieren probar. Yo he utilizado 2, 3 y la mayoría funciona. Y aquí ya que le das aquí en export te van a aparecer aquí varios. Aquí yo utilicé el de Advanced Export. También puedes utilizar el de Custom Export que también lo he utilizado y también funciona. De hecho lo voy a instalar. A ver aquí. Y ya que está instalado pues ya también aquí está aquí el de Custom Exports. Entonces aquí en Custom Export tú ya le dices en qué escala y más que creo que no es para texto, no, es nada más para imágenes. Entonces en el de Advanced Export solamente seleccionas aquí donde dice Android Color Values, le das clic y te lo deja en el portapapeles, te lo deja en el listo para que llegues acá y simplemente le des pegar, listo, ya no hay más que hacerle. ¿Sale? Entonces aquí me marca error porque son iguales, ¿verdad? Porque ya lo había pasado. Pero ya lo dejas ahí, le das guardar y listo, es lo único que tienes que hacer. Gracias, profe. Entonces, obviamente esto lo pueden cambiar, pero aquí la idea sería que pongan toda su paleta de colores que ya definieron aquí en Android, en Adobe XD. Y entonces vean que el proceso de diseño de una aplicación dentro de Android Studio es relativamente más sencilla porque no tenemos que estar peleando por cuáles son los colores, ya están definidos. No tenemos que andar peleando con las imágenes porque ya sabemos cuáles son. Ni siquiera hay que pelearse por los tamaños porque al decirle que ya está diseñada en un 100%, cuando tú cargas la imagen correcta, de forma automática va a cargar la que es y ni siquiera se mueve. Entonces solamente ubicarla en los lugares que le corresponde y listo, ya no hay más que hacerle. ¿Qué hace falta? Pues aquí sí, ¿qué van a tener que hacer? Pues obviamente que si esto de aquí ustedes ya habían definido que va a ser un botón, pues aquí vamos a agregarle cuando digamos el en el on click, pues que me pase a la otra ventana que también ya diseñé. Entonces hay que diseñar las ventanas igualitas a como están en Adobe XD y simplemente hacer que con el clic de un botón pues pase de una ventana a otra y es lo único que hay que hacer. ¿Cómo ven? ¿Está complicado o qué?
más o menos. Profe, apenas pude entrar, tuve Y, pedos ¿qué onda? con el internet, pero ¿está grabando? Pues, ¿qué le diré? Vea, Mari, ¿en qué quedamos, Mari? Que me iba a grabar si no entraban muchos. Y no entraba la mitad, Martín, así como pues. Pero yo le dije de él que no tenía internet, profe. Sí la grabé, se los voy a poner ahí en el. Ahí tenía una duda en eso. ¿Qué pasó? Como en elementos que son como de scroll, que tienen como pues una partecita que es deslizable, ¿cómo se exportaría ahí? Ahí sí tendrías que hacer, si quieres que se deslice, tendrías que utilizar una lista de Android. Pero lo que puede hacer es exportar un elemento y ese elemento meterlo en la lista. Pero ya sea como vertical o horizontal, ¿sería lo mismo? Sí, no importa, al final de cuentas aquí, si te fijas aquí, voy a ir para acá, en Android Studio, pues aquí están los comunes, ¿no? Pero tenemos otro tipo de elementos. Tenemos aquí de texto, tenemos botones, tenemos widgets, tenemos layouts, tenemos containers, tenemos elementos. Entonces aquí, por ejemplo, tú puedes poner una lista, un list view, y a ese list view agregarle elementos. Y ese elemento podría ser una imagen o podría ser otra cosa. Ese ya es como tú quieras. Si quieres que haga el scroll como tal de los elementos.